Impecable. Bueno, eh, lo que vamos a hablar, estuvimos hablando con Marcelo de por ahí hacer, cómo va a ser el programa, sobre todo lo que nos queda de las clases, que nos quedan 4 clases, que por suerte es bastante, lo vamos a ir mezclando con la parte médica en todas las clases, con la parte jurídica. Lo que vamos a ver hoy son psicópatas, no trastornos psicopáticos, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Después, los estados de peligrosidad, que hoy en día cambió al riesgo cierto inminente, que también igual lo vamos a ver porque lo que busca un juez generalmente, sobre todo cuando se lo piden a un criminólogo, lo vamos a ver también en la próxima clase, junto con la parte neurobiológica de esto. O sea, si bien no todos son médicos los que están en este curso, sino que también hay psicólogos, la mayoría le gusta la parte de criminalidad y la parte forense. Así que también vamos a ver los correlatos neurobiológicos que tiene este tipo de patología. Este tipo de patología que vamos a ver ahora, cualquier certeza o cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Lo pueden ver en varios campos, no solamente en el ámbito forense. Es más, lo van a ver en forma cotidiana. Es más, prenden la tele y van a ver un montón de estos signos. Perdón, doctor, ¿es una patología? Ahora, lo que vamos a ver es un síndrome, se llama síndrome psicopático, que no es trastorno psicopático de personalidad, que son cosas distintas. Y ahí es donde va a entrar la nomenclatura, que ahora se los voy a decir. Porque es diferente a lo que en la psiquiatría se llama trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad propiamente dicho no está inmerso en la clasificación forense de psicópatas. Es otra nomenclatura que utiliza. Esto se utiliza más en forense, ¿pero por qué? Porque los trastornos de personalidad no tienen un correlato criminológico. Y fíjense que ustedes van a ver que el trastorno antisocial de personalidad, lo primero que te dice la palabra es que va en contra de la sociedad, y en realidad no va en contra de la sociedad. Sabe las leyes de la sociedad y utiliza las que les conviene a esa persona, y viola algunas, no todas. El antisocial propiamente dicho es un alineado asocial. Directamente es el vagabundo que va por la calle que no da una sola noción de lo que son las normas jurídicas sociales. Ese es el asocial propiamente dicho, porque realmente no les importa la sociedad, pero tampoco vive inmerso en la sociedad ni se adapta a la sociedad. ¿Se entiende esa diferenciación? En cambio, el antisocial parece que va en contra de la sociedad, como si fuera un anarquista nato, cuando en realidad no va en contra, viola ciertas normas que le conviene para sacar un beneficio secundario, que es lo que vamos a tratar de ver ahora. Eso está bueno en varios puntos de vista. ¿Por qué está bueno en varios puntos de vista? Porque en realidad, pero se me apagó la cámara. A ver. Para que la voy a prender. Ahí está. Eso está bueno en varios puntos de vista. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo voy en contra de la sociedad, tengo que ser desadaptado de la sociedad. No puedo estar adaptado. Sin embargo, este tipo de patologías se adaptan, pero violan lo que le va conveniendo, por un beneficio secundario, que es lo que vamos a ver ahora. Eso es un signo, son signos y síndromes, signos y síntomas muy característicos de este cuadro, que no tiene nada que ver con lo psicopático. Los psicopáticos, los trastornos psicopáticos van por otro lado, lo que después terminan en trastornos de personalidad. Estos es un cuadro nosográfico muy particular, que cuando lleguemos al final, por ahí lo vamos a seguir reforzando. Acuérdense que las personas pueden ser de 3 tipos, pueden ser asociales, insociales, los que están inmersos en la sociedad, o disociales, los que tienen problemas con la sociedad. Este tipo de personajes tiene problemas disociales con la sociedad, pero están metidos dentro de la sociedad y entienden las leyes culturales de la sociedad y las estructuras normativas de la sociedad, y entienden bien lo que es un bien y qué es un mal, solo que tienen una hipotrofia de la inteligencia emocional y no les importa. Esa es la diferencia grande que hay. Que también eso hay un correlato neurobiológico de por qué parece que nacen con estas características. Entonces, fíjense en acá. El primer grafiquito, que a mí me encantan estos grafiquitos porque te da una noción de la realidad, es como los Simpsons, que te da un pantallazo directamente de la psicología del humano. Fíjense lo que dice acá. Una cosa le advierto,
dice, doctor, llega usted a descubrir algo grave, tendrá que vérselas con mis abogados. Lo interesante de esto es que hay abogados que siguen que es verdad a veces, ¿no? Que no es solamente que el psicópata aparece con esta, sino que además tenés siempre un abogado que atrás está justificándolo, ¿no? Y haciendo el trabajo para eso. O sea, mientras lo pueda pagar, esa es la idea. Fíjense, la cara del doctor, el componente gestual del doctor, ¿tá? Qué postura tiene, ¿tá? Y fíjense el componente gestual y motor de la persona que hace este tipo de amenazas. Y fíjense el control que tiene sobre el médico. ¿Tá? Si yo lo analizo eso desde el punto de vista forense, desde el punto de vista gestual, acuérdense que todo lo que es inconsciente está caracterizado por una vía psicomotriz. La vía psicomotriz es observable y tiene manifestaciones de carácter sindrómica. ¿Tá? O sea, si yo me cruzo de brazos, yo estoy dando una señal y un mensaje, porque es un símbolo. ¿Tá? Cada movimiento gestual y cada movimiento y cada postura y cada gesto tiene una connotación simbólica de atrás, un componente emocional y un componente intelectual. El síndrome de ceño fruncido de los depresivos es un signo, uno lo observa, ¿tá? El ceño fruncido constantemente por el estado melancólico, y cuando viene después de un tratamiento exitoso, se le va el síndrome de ceño fruncido. Fíjense en acá, tiene dos manos el ser humano. Uno apunta directamente al ser del médico, cierra los puños y marca con el dedo índice, y el otro controla al médico. Sin saber nada de forense, uno ve eso y ve una postura agresiva y de control, ¿tá? Sobre algo que esta persona no tiene un corno que ver con esto. Porque si él tiene algo, ¿qué tiene que ver el médico? ¿Se entiende? ¿Por qué puse esta imagen? Tiene una connotación directa con lo que vamos a ver ahora. Pero, cuando encuentre dónde está... Bien, fíjense, entonces, para poder ver un análisis de un psicópata, para poder hacer una semiología de un psicópata, lo primero que tenemos que ver es que nosotros, cuando analizamos cualquier tipo de análisis que hagamos, seamos psicólogos, psiquiatras o de otra rama de la especialidad, sabemos que nosotros somos la santa trinidad de la observación. ¿Qué es eso? Nosotros somos lo que realmente somos, lo que los demás ven y lo que nosotros creemos que somos. Eso es básico. Entonces, muchas veces lo que creemos que somos con lo que somos no tiene un carajo que ver, y lo que los demás ven menos. Y fíjense la multiplicidad que hay en la observación de los demás hacia uno, ¿no? Uno cuando se mira al espejo se ve acá. Cuando te mira tu mamá te ve esto. Tu mamá siempre generalmente te ve todo acomodado. Cuando te ve tu papá te ve como un nene siempre, o sea que necesita cuidado, ¿tá? Cuando te ve tu hermano mayor te ve de esta forma. Como sos un caprichoso, llorón. Cuando te ve tu hermano menor, sos Superman directamente. Sos el mejor, el más poderoso, un montón. Cuando te ve la chica que te gusta, te ve así. Pero vos te ves así, o así. Pero te ve así la chica que te gusta. Cuando te ve la que no te gusta, te ve como si fueras un Adonis. Cuando te ve tu abuela, te ve así, siempre flaco y con frío. Entonces siempre abrigate y come algo, nene. Cuando te ve tu perro, te ve como un dios. Cuando te ve tu presidente como una hormiga o una oveja que necesita controlar. Cuando te ve tu profesor como un burro que no sabe nada. Y cuando te ve tus amigos como el canchero, el amigo, el divertido. Esta multiplicidad que se ve acá es lo que los demás ven de nosotros. Fíjense dónde está la unificación de esto. ¿Hay una unificación acá? Bien, no hay ninguna unificación. Acá hay una conjunción que está lejos de la realidad, es una interpretación del entorno. Por eso que muchas veces lo que los demás ven de nosotros nos sirve a medias para poder después observar lo que nosotros creemos de nosotros con lo que realmente somos en forma verificable. Por eso es importante en el análisis semiológico tomar ese registro de lo que creemos que somos como lo que somos. Y cuando nos hacemos el peritaje a un psicópata tenemos que entender lo que cree que es con lo que nosotros realmente vemos, con la prueba de realidad. ¿Se entiende? Eso es básico en un análisis semiológico. ¿Por qué? Porque lo que te va a decir un psicópata y las características que tiene un psicópata siempre son son de inteligencias a veces, entre comillas, cuando quieren gustar, muy empáticos. Pero no implica que tenga empatía. ¿Tá? Te capta bien lo que vos necesitas, pero no le importa un corno lo que vos necesitas. ¿Se entiende? Es como un tiburón que huele sangre de lejos, sabe dónde está la debilidad del otro.
tienen una inteligencia innata eso. ¿Por qué? Porque parte de la nomenclatura es con frialdad de las inteligencias emocionales. ¿Tá? Pero ¿qué quiero significar con esto? Lo que nosotros vemos de nosotros, lo que los demás ven de nosotros, junto con lo que nosotros somos, muchas veces es disociado, totalmente disociado. Entonces, ¿cómo hacemos un buen peritaje? ¿Cómo hacemos un buen análisis forense? Cuando empezamos a unificar la prueba de evidencia de la conducta de la persona, de lo que los demás ven, con lo que la persona cree que es, con lo que nosotros vemos de la persona en forma directa, y lo que realmente es. Porque mucho en el medio, para que esto funcione en nosotros, ¿saben lo que está en el medio haciendo el comodín de estas tres uniones? La mentira. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Lo que es la mentira. ¿Tá? ¿Por qué? Porque hay mucha mentira y mucho autoengaño en este tipo de patologías. Mucho autoengaño. Si una persona no trabajaría sobre la mentira, ¿cómo podría dormir sin clonazepam si se robó la mitad del país? ¿Cómo pueden llevarse, estafar a 50 jubilados y ir a dormir tranquilo a un estafador que le robó las casas a 50 jubilados? ¿Cómo puede dormir tranquilo? Si tomaría un grado de conciencia y tomaría lo que se llama conciencia de daño moral o conciencia de daño externo o de daño heteroyectivo, esa persona no podría dormir. Entonces, obviamente, ahí hay un daño, una psicopatología acorde al desarrollo de la mentira. Por lo tanto, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la mentira? ¿Qué sería la mentira? ¿Qué es la mentira? Acá siempre forzamos un poco, Fer, ¿sabes? Porque ahí cuesta un poquito avanzar ahí. Así que yo Se me diría, viene, vamos, Mauro. se me viene la falta de verdad, pero sería como demasiado evidente, demasiado. La pregunta sería después, en el antagonismo que dijo Mauro, es ¿qué sería verdad? Porque por ahí tu verdad no es la mi verdad. Entonces, la verdad de un psicópata generalmente tiene el proceso que se llama, atrás de la mentira, siempre está el proceso típico de la psicopatología de este tipo de personajes, que es la justificación. El tipo que hace determinadas características que se justifica. ¿Por qué? Para fomentar ese autoengaño y esa mentira. Pero ¿dónde estaría la verdad entonces? ¿Qué tiene que hacer un forense, un psiquiatra para poder determinar qué grado de verdad hay y qué grado de mentira tiene esa persona? ¿Tá? A eso voy. Entonces, uno de los pensamientos más rápidos que aparecen cuando uno habla de la mentira es la falta de verdad. Está bien lo que dijo Mauro. Ahora la pregunta es, ¿qué sería la verdad? ¿Tá? Parece Pilatos. Vamos a avanzar igual. Vamos a avanzar y va surgiendo esto a medida que va avanzando. Fíjense, vamos a buscar la RAE, ¿tá? La definición de la RAE. De esto tiene todo que ver con el signo y los síntomas de un psicópata, que lo vamos a ver más adelante. Dice, la definición es la expresión o la manifestación contraria de lo que se sabe, lo que se cree o lo que se piensa. O sea que cuando uno miente va contrario a lo que se sabe, lo que se cree y lo que se piensa. Ahora, supongamos que yo creo que eso es verdad, pienso que eso es verdad y me justifico de que eso es verdad. Para la persona no es mentira. Para la persona pasa a ser una verdad. Y entonces a nivel forense, ¿cómo lo diagnosticamos? ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, hay una afirmación que dice, la mentira está asociado a la afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. Epa, acá ya me gusta más la forense, ¿ven? Esta es otra definición de mentira. Dice, O sea que no tiene conciencia del daño. Se hace consciente de que no es verdad. Entonces, la persona se convence de que es una verdad, pero en el fondo es consciente de que no lo es. Y ahí tenemos otro desliz de la psicopatología de un psicópata. ¿Tá? Fíjense, la mentira es faltar a la verdad, es ser deshonesto, o sea, falta de honestidad. Es decir, lo que no se piensa es expresar sentimientos que no se tienen. O sea, en otras palabras, se llama hipocresía eso, es cuando yo empiezo a darle al otro lo que el otro está necesitando, aunque yo no lo sienta. ¿Tá? Es crear vanas ilusiones, o sea, le deformo la realidad del otro para que crea lo que yo le quiero dar y transmitir, pero la persona se da cuenta de eso. Entonces, si se empieza a dar cuenta y es consciente, ¿es culposo o doloso? Doloso, claramente, tiene intención de generar eso. ¿Tá? Entonces, ¿por qué? Porque esto es fundamental en el análisis, y eso hay que certificarlo después en el peritaje. ¿Tá? Bien, entonces, es ser infiel a nosotros mismos
¿tá? Infiel a nosotros mismos siempre y cuando yo no me justifique o tenga conciencia de culpa. Por lo tanto, esta definición no es forense, sí la otra. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es la RAE de lo que es un análisis psicopatológico forense? Es totalmente distinto. ¿Tá? Es temer a las consecuencias de la sinceridad. Esto es temer a las consecuencias de la sinceridad. El temer a las consecuencias de la sinceridad es ser una persona de una debilitación psíquica, es ser una persona débil, una persona que no soporta equivocarse, una persona que no soporta tener debilidades, por lo tanto manipulo, porque yo no soporto que me manipulen. Entonces yo manipulo. ¿Por qué? Porque en el fondo soy débil y no lo soportaría que hagan lo que quieran conmigo. Por lo tanto, yo me transformo en el dominante, en el alfa. ¿Se entiende? Pero fíjense que es un temor. Esto desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista psicológico, es un temor. ¿Tá? Es engañar y, sobre todo, fallar a la confianza del otro ha depositado en nosotros. Esta, depositar y fallar a la confianza del otro, no es algo que me genere culpa. ¿Por qué? Porque si lo hago intencionalmente, ¿por qué me va a generar culpa? Entonces, un violador que va y viola, ¿tiene culpa de lo que hizo? ¿Qué les parece? Que no. Por lo tanto, la definición de la RAE a nivel forense no alcanzaría. ¿Tá? Tiene otra connotación a nivel forense, totalmente distinta. En ese sentido, la mentira es un antivalor, está considerado desde el punto de vista moral. ¿Se escucha? Ahí está. Pues va en contra de los valores morales fundamentales sobre los cuales se fundan las relaciones interpersonales, como la confianza, la honestidad, la sinceridad y la veracidad. Esto es la parte ética y moral de la definición de la mentira, cosa que a nosotros no nos estaría importando, porque nosotros lo que tenemos que evaluar es si eso ya sabemos que no lo tiene, y tenemos que, en realidad, ponerlo en un material de prueba de que eso no lo tiene. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Se va entendiendo a dónde voy? Bien, sigamos. Perdóname. Vení. Hay muchos que te están escuchando acá. Te digo, te aviso por la duda. Mirá, Jackie, mirame. Hola. Bueno, Esa es la ventaja de estar en casa. La palabra mentira tiene un significado de embuste, falsedad, y viene del latín mentiri, que significa mentir o faltar a la verdad. Pero a diferencia de la RAE, a nivel forense, faltar a la verdad conscientemente para evitar yo un temor o tener un beneficio secundario. ¿Tá? Que es lo que hay que certificar a nivel forense. Entonces, ¿qué es la mentira desde el punto de vista de la filosofía? Porque hasta ahora lo que vimos es la definición de la mentira de la Real Academia Española, la que nosotros generalmente tenemos. Fíjense que parece que nosotros sabemos ciertas terminologías hasta que las tocamos. Cuando las tocamos nos damos cuenta que no tenemos idea de la terminología, cuando inclusive la mentira o el autoengaño es la principal causa de la psicopatología generalmente, en el neurótico y en el criminal. Porque en el psicótico no hay mentira. Cree lo que es. Se la recree, pero no está haciendo un juego entre las ilusiones, la falsedad y la hipocresía. No es hipócrita el psicótico, va directo a lo que piensa que es. En cambio, acá no. Ahora, desde el punto de vista filosófico, la mentira es mala por naturaleza, dicen los filósofos, sobre todo los socráticos. Por ser un acto que recae sobre la materia indebida, toma al ser humano como materia indebida si miente. ¿Tá? Pues siendo las palabras signo natural de las ideas, es antinatural e indebido, y escuchen esto, es antinatural e indebido significar las palabras de lo que no se piensa. Entonces, se podría llegar a decir que cualquier persona que se autoengaña o trata de engañar a otro, va contra natura, según la filosofía. Va contra natura. ¿Por qué va contra natura? Porque está significando palabras que no estarían bien desarrolladas. ¿Tá? Ahí estoy viendo, ¿me ven bien a mí? Tenés como unas rayas. Claro, bueno, yo estoy viendo esa raya y no sé de dónde viene. Siempre pasa algo de esto, che. Y esta es nueva la compu, Bueno, ahí volví, hola. Bueno, ¿cuál es la diferencia del mentir y engañar? No es lo mismo mentir que engañar. La mentira la lleva, acuérdense que la palabra es la comunicación o el medio por medio del cual, digamos, surge el pensamiento. Es el vehículo del pensamiento la palabra. Pero engañar implica un acto por arriba de la mentira, aparte de la mentira. Y fíjense lo que dice. La mentira es la expresión de la manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. ¿Tá? Y hacemos lo contrario. De lo que sabemos, lo que pensamos y lo que creemos. Y engañar es dar a la mentira la apariencia de verdad. Terrible.
Entonces, un estafador no solo miente, sino también engaña. Entonces, se muestra como un cordero cuando termina siendo un lobo. ¿Se entiende? Perdón, Te Fer, dice acá, que vas a ganar un montón de dólares cuando en realidad te estás hipotecando la casa para sacarte la casa. Eso se llama engaño, no solo mentira, también hay engaño. Por lo tanto, el engaño a nivel forense tiene una connotación conductual mayor que la mentira. Por ejemplo, los nenes tienen tendencia a faltar a la verdad con lo que piensan, pero raramente engañan. Les cuesta más engañar. Porque para engañar necesitas un nivel intelectual más elevado. ¿Se entiende? a mí me parece que le faltaría la intencionalidad acá sobre todo, ¿no, Fer? Tal cual. Inducir a alguien, por cierto, lo que no es. Antes hablado. O sea que en realidad la mentira de la RAE parece inconsciente, pero desde el punto de vista forense, generalmente es intención, es doloso, con intención de generar una falta de verdad ilusoria, a propósito, para ganar un beneficio secundario, que puede ser de dos campos, del campo material o del campo psicológico, por temor al sufrimiento, por ejemplo. ¿Tá? Pero así todo, si yo de conducta acorde al autoengaño y a la mentira, me puedo transformar en lo contrario de lo que estoy tratando de evitar. Por eso la peligrosidad de eso. Acuérdense que un paciente, los trastornos mentales, el índice de criminalidad es muy bajo, es muy bajo. En cambio, las personas, entre comillas, que no tienen un trastorno mental, esto es básico de la criminología, que lo vamos a ver igual cuando veamos la corriente psiquiátrica de esto, que todavía no la vimos, pero ya la vamos a ver. La corriente psiquiátrica, el gran tabú de toda la criminología es, ¿todos los delincuentes son enfermos mentales? ¿O son trastornados mentales? ¿O tienen trastornos mentales? Si ustedes me lo preguntan a mí, en forma técnica, les digo que sí. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un trastorno mental delictivo, un delincuente, de un trastorno mental propiamente dicho? La capacidad que tienen darse cuenta y entender la criminalidad de un acto. Esa es la diferencia que hay. El artículo 34 de punibilidad, de inimputabilidad. El artículo 34 determina si la persona puede entender y comprender. Entender de la parte intelectual de la idea y comprender la valoración intelectual de esa idea en la expresión de algo conflictivo. Entonces, entender y comprender no es lo mismo. Entender es de la por vía intelectual y comprender es la unión de la inteligencia intelectual con la inteligencia emocional. O sea, valoro lo que estoy entendiendo a nivel intelectual. Entonces, si entiendo y comprendo, les voy a dar un caso concreto. Si yo sé que matar está mal, intelectualmente lo entiendo. ¿Y cómo lo comprendo? Y estoy entendiendo que si yo mato a alguien, intelectualmente, también hay una familia que va a sufrir y va a llorar. Entonces, a nivel emocional, también lo estoy valorando a eso como un mal. Entonces, la parte del comprender implica la valoración de un bien y la valoración de un mal. Entonces, entender y comprender es totalmente distinto. Entender y comprender la criminalidad de un acto significa no solo lo entiendo, sino también lo valoro, que es un acto que está mal. Eso es lo que nos piden en los forenses, es la capacidad de entender y comprender la criminalidad de un acto. Si lo puede entender a nivel intelectual, si lo puede comprender a nivel valorativo. ¿Sabés que eso está mal? Y una de las preguntas básicas en un análisis es, che, si te roban el auto, ¿vos te pondrías mal? Al psicópata, ¿eh? Y sí, no está bien que me roben el auto. Ah, o sea que entendés que robarte el auto está mal y también lo valorás porque sabés que es tuyo. Entonces, si vos eso lo sabés para vos, lo tendrás que saber para el otro, para el prójimo, para tus semejantes. Ese es el gran problema que está acá. Porque en el medio, el psicópata se justifica. Pero en realidad lo entiende y lo comprende. El trastornado mental, entre comillas, pues no me gusta la palabra esa, el que tiene una patología mental, por ejemplo un psicópata, no tiene intención de dolo. Está convencido de lo que cree, por su cuadro de psicosis o su idea delirante, pero no tiene intención de un beneficio secundario. Surge porque lo surge de esa forma. Por eso el índice de criminalidad es bajo, porque un esquizofrénico entiende que matar a un perro está mal. Por lo tanto, si no tiene una idea delirante activa que le da un patrón de comando, raramente mate a un perro. Raramente mate a un perro. Porque entiende y valora que eso es un mal, más allá del delirio que tenga. Entiende el bien y el mal. En cambio, este tipo de personajes no, y no les importa. ¿Se ve la diferencia? Entonces, unos son delincuentes y los otros no. Ahí está la gran diferencia de la criminología y que nos piden a nosotros, a los psiquiatras y a los psicólogos, que podamos diferenciar esta gran clasificación. Si va para un lado, va para el otro. ¿Queda claro hasta acá? Bien, ¿qué decía Platón? Esto es un pantallazo, ¿no? Para entrar después al otro.
¿Qué decía Platón? En la República de Platón decía, Platón argumenta que pese, y fíjense lo que decía Platón 500 años antes de Cristo, Platón argumenta que pese a que la verdad deba ser valorada sobre todas las cosas, la mentira, y acá miren acá donde ya está diagnosticando algunos personajes, la mentira puede ser útil en la política para preservar el control, la justicia del Estado a manos de los gobernantes. No significa eso que sea correcto. O sea, que utilizan la mentira como un medio de control y manipulación útil. Y ahí Lo justifica. todo el reverendo quilombo que tenemos ahora. ¿Tá? Sí, Simplemente porque parece que la mentira no está bien elaborada o no tiene el marketing o la visualización que debe ser tenida. Por eso yo empiezo a este tipo de exposiciones con este problema. Hay mentira en la televisión, hay mentira. El problema, doctor, también es que ahí él incluye la justicia. Porque en la política podría ser, pero en la justicia no es correcta la mentira. no, igual, perdón. Ahora, lo que estamos hablando acá, está bien lo que dijo acá la doctora Díaz. Ahora, lo que es importante acá, que esto es un patrón general a todos los seres humanos, al menos que el ser humano conscientemente no quiera participar de esto. Por eso que yo dije al principio, cualquier semejanza con la realidad, porque ustedes pueden tener un padre así, pueden tener una madre así, pueden tener un tío así, ¿tá? Que todavía no vimos ni siquiera los signos y los síntomas. Estamos hablando en general solo de esto. ¿Tá? Todavía no llegamos cuáles son los signos y síntomas de un psicópata. Estamos solo hablando de esta terminología que yo la quiero poner acá como visualización para que realmente se evalúe a nivel psicopatológico y a nivel semiológico con mayor profundidad este tipo de conceptos, que lo tienen todos minimizados. O sea, lo tienen todos minimizados, cuando en realidad tiene que ser elevado a la virtud esto, no elevado al defecto. La mentira no puede ser un medio de control útil para las personas. No puede ser así, sino ¿qué pasa? Se pierde la confianza, y cuando se pierde la confianza, se pierde la unión entre los semejantes. Y si se pierde la unión entre los semejantes, estamos en el horno, todos. Ahora, a nosotros, como peritos, tenemos que ver realmente si es una persona que tiene esta patología, realmente hacer el material de prueba, escribirlo, y que tenga la pena que corresponda si lo hizo con intención y utilizó el arte de la mentira y el arte de engañar para su beneficio secundario. Por eso es un violador serial, por eso es un estafador serial, por eso es un violento serial, por eso es, no sé, lo que sea, que ahora vamos a ver qué clasificaciones hay de esto. ¿Tá? ¿Qué es la mentira según Sócrates? Dice, toma conciencia de todo lo que no pasa por la verdad, la bondad y la utilidad de cada día. Perdón, Fer, el doctor Ronaldo está levantando la mano. Sin mentiras y quejas, aunque no acciones, eres partícipe necesario de dichas acciones. ¿Qué significa lo que dijo Sócrates? Para resumir, el que es pasivo en la injusticia es parte de la injusticia, el que es pasivo en la mentira es parte de la mentira. Entonces, ¿qué hacía Sócrates? Aplicaba las 3B, la 2B y la U, ¿tá? Que era para eliminar el chusmerío. ¿Qué es la utilidad? Si lo que me vas a decir es útil, si lo que me vas a decir es bueno, y si lo que vas a decir es verdad. Entonces aplicaba eso Sócrates, que son las 3 verdades socráticas del filtro socrático. Esto a nivel forense también es útil a nivel forense. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver por cada cosa que me cuenta un familiar sobre un paciente o sobre un peritado, si es bueno, si es útil y si es verdad. ¿Se entiende? Y eso ya lo decía Sócrates, la tenía re clara. O sea, eso hay que aplicarlo, pero hay que aplicarlo desde el punto de vista psicopatológico también. Y acá están las 3. ¿Tá? Los 3 filtros. Una vez llegó una persona a hablar con Sócrates a preguntarle si realmente le podía decir que una persona había hablado mal de él, de Sócrates. Entonces Sócrates le dijo, pará, antes de contarme lo que dijo de mí, te voy a hacer 3 preguntas. Si pasan las 3 preguntas, yo te dejo que me lo cuentes. Entonces le preguntó, el primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de lo que me vas a decir es cierto? No sé, bueno, a mí me lo dijeron, lo escuché, me pareció. Entonces pasa el segundo filtro, que es el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que me vas a decir? ¿Me sirve y es constructivo? O sea, ¿es bueno lo que me vas a decir? ¿Tiene una función de bondad de tu parte? ¿O es puterío manipulatorio? ¿Se entiende? Si no es así, ahí aparece la tercera, que es la utilidad.
¿Será útil lo que vos me decís? ¿Es útil para algo? ¿De qué me va a servir a mí? ¿De qué le va a servir al que me vas a ahora decir que me estaba criticando? ¿Y de qué te va a servir a vos? Si estas tres cosas, si no es bueno, no es útil y no es bondadoso, no me lo digas. Guárdatelo. No me interesa. Y acá lo que hace Sócrates es aplicar, y esto se lo digo frío, se lo digo frío más allá que sea Sócrates. Esto a nivel forense es fundamental. Es fundamental. Porque te elimina la carga de prueba, te la genera la carga de prueba en lo que es más verdadero, bondadoso y útil, de lo que no lo es, de lo que puede llegar a ser una manipulación de los abogados. Que es muy común esto, es muy común. ¿Tá? Por eso lo traje acá a colación. Sigamos. Artífice de la mentira, ¿no? El abogado artífice de la mentira para el interés, ¿no? También. Bueno, Fer, perdóname, el doctor Ronaldo estaba levantando la mano. No sé si quieres una consulta. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan o me ven? No lo sé porque sí. estoy con problemas con la computadora. Estoy con el móvil. Yo tenía algunas diferencias para plantear que quizás sean un poquito largas. Las voy a dejar ahí y después, si quieren, me la contestan en otro momento. La visión que tiene el doctor respecto a la parte filosófica de que la mentira es contra natura, yo veo que precisamente en la naturaleza es una de las cosas a las que el ser humano echa mano y lo ha echado mano, calculo desde los inicios de la humanidad, como un modo incluso defensivo y también de progresar. Y de hecho una doctora decía que la justicia está muy mal. Posiblemente esté mal si uno lo ve desde un punto de vista filosófico ético, que sería el problema precisamente ético, o quizás sea un problema religioso. De hecho, uno de los mandamientos de Moisés era no mentir. Pero desde el punto de vista de la realidad, mentir es una cosa cotidiana. Todos mentimos todos los días por cualquier situación. En algunos casos también engañamos porque obtenemos ventaja de esa mentira. Yo creo que si vamos a pensar de que el forense tiene que asignarle tanto valor a la verdad, no habría posibilidad de peritarlo, porque la realidad es que no. La realidad es que la mentira forma parte íncita de la psicología humana. Por otra parte, también se comentó de que la justicia no debería, digamos, haber mentira en la justicia, y sin embargo, en la prueba, precisamente cuando se hablaba recién de la prueba, se decía de que le quita valor a la carga probatoria. Y el acusado al menos no tiene obligación de declarar contra sí mismo, no tiene pena que mienta, o sea, no es sancionado si miente, porque está haciendo uso de un recurso defensivo. Así que me interesa eso, disculpen que los haya interrumpido, pero me parece que si seguimos por la vía de la bondad y de lo que debiéramos ser, estamos un poco alejándonos de la realidad. La realidad es que todos somos mentirosos, todos usamos la mentira como un modo auxiliar y de supervivencia, y que lo bueno sería que las personas que se están formando para tratar con mentirosos, o sea, con todos, sepa de que se le va a mentir. De hecho, Jordi Nieva Fenol, cuando habla de la carga de la prueba, cuando habla de la inteligencia artificial en la valoración de la prueba, dice que no existe absolutamente ningún modo de probar que el sujeto que está declarando está diciendo la verdad, por más que sea un experto en psicología de la declaración, de la prueba, un experto, aún echando mano a las herramientas psicológicas, no podría asegurar 100% que la persona que declara está diciendo la verdad. Lo dejo como inquietud simplemente, me disculpo por lo largo. No, por favor. Está perfecto lo que decís, Ronaldo, pero re bien está, ¿eh? No es que no coincido plenamente con vos. Por eso que hay que visualizarla esta, porque como todo en el ser humano, como no hay absolutismo, porque todo es relativo en el hombre, en la interpretación del hombre, hay grados. Hay grados. Está grados más, digamos, entre comillas, más leves, hay moderados y graves, ¿tá? Donde inclusive hay una patología decodificada en el DSM-5 que se llama trastorno mitómano o una mitomanía.
O sea, todo tiene grados. Que la mentira es parte de la naturaleza, sí. Yo no lo dije a eso lo dijo Sócrates, ¿tá? En 500 años antes de Cristo. Pero no es que yo no considero de que la tendencia humana tiene tendencia a la mentira. Eso es verdad. Pero no es lo mismo. Hay grados. Y los grados es lo que estamos tratando de ver acá. Fíjense acá el estudio que puse, a esto acorde de lo que dijo Ronaldo, que tiene razón. Hay mentira por el hecho de que el ser humano tiene esa tendencia. Ahora, no es lo mismo personas que tienen menos nivel de mentira, o son mentiras de un índice menor, de menor grado, que una persona autoengañada para poder hacer bosta a 50 personas, con una justificación como son los homicidios seriales. No es lo mismo. ¿tá? Yo voy a hacer un aporte chiquito para no cortarte, Fer. Un aporte chiquito nada más. Coincido, obviamente, con Ronaldo, pero nosotros acá en el curso lo que buscamos, de alguna manera, es poner frente, ¿no? El razonamiento de estas cuestiones. La idea del doctor Maldonado, que yo también la celebro, porque creo que es acertada, está en ponernos a pensar y a dirimir respecto de esto, porque si no, si no hacemos un replanteo de estas cuestiones, cuando nos encontramos, le digo desde mi lado como abogado y desde el lado como perito también, ¿no? O como abogado de defensor tratando de contrarrestar alguna prueba pericial, nos encontramos con que el perito no prestó atención a algunas cuestiones que están relacionadas con esta realidad que usted marca, y se complica después para el desarrollo de defender ese peritaje. Entonces, el acercarnos de parte del doctor Maldonado, la observación, a pesar de que se pueda hacer, obviamente que claramente, en forma académica, el doctor Maldonado lo está poniendo precisamente para esto, ¿no? Para que surja el debate y para que tengamos el shock de ver lo que piensa, por ejemplo, Platón, que obviamente estamos hablando de alguien que hace tantos años también se expresaba sobre la democracia como una forma impura de gobierno. Entonces, hay un montón de cuestiones que es lo que nosotros lo traemos acá, como me ha pasado también a mí en otras clases, a los efectos de ponerle atención a esto y no dejarlo pasar desapercibido. Porque si no, vamos al libro, que esa es una de las cuestiones que siempre hablamos. Acá estamos tratando de razonar. Y bueno, es valioso el aporte, Ronaldo, y también yo creo que es el medio para que nosotros podamos observarlo. Pero solo eso. Tal es así, Marcelo, que Ronaldo la pegó, porque Claro. la pegó bien lo que dijo, y aparte, en el fondo, si nosotros salimos de la mentira, nos damos cuenta que mentimos. no cabe duda. Pero también, perdón, y algo que quería destacar, ya el ser valioso y valiente. ¿De Estados Unidos? ¿Perdón? Pone que el 60% de las personas adultas mienten al menos una vez durante una conversación de 10 minutos. De 10 minutos. De 10. O sea, calculen 24 horas. O sea, ahora, la pregunta del millón, si eso pasa como un patrón, fíjense la pregunta que está abajo en este flyer. ¿Cuánto mentir se convierte en un problema? Y ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco. Porque ahí es donde la persona que puede transformarse, la mentira grande, el autoengaño y todo esto, en un problema, puede perjudicar gravemente a otros. Un pedofilio, por ejemplo, un pedofílico. ¿Ahí estoy otra vez con raya? Sí. Te Okay, salí con interrupción. Bueno, ya se va a ir. ¿Tá? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar, bueno, pará, el pedofilio puede mentir, puede engañar, pero hay algo que está mal, pues está generando un daño a un tercero. O sea, y eso hay que tomarlo y ver qué grado de autoengaño, qué grado de psicopatología está asociado a esto. Ahora, fíjense. Después, acá hay causas de la mentira, que es de confianza, impulsividad, evitar castigos, eludir responsabilidades, que son las causas que generalmente el que miente las tiene ahí incorporadas, ¿tá? Que uno lo puede ir a buscar esto, y ahí es donde entran las corrientes sociológicas de justificación de los delincuentes. ¿Qué significa esto? Si yo digo que la sociedad genera delincuentes, le quito la responsabilidad directa a la persona, le quito los biologicistas que dicen que no, que está asociado a las características intrínsecas de la neurobiología. Eso dicen los biologicistas o los neurocientíficos. Los psicólogos dicen que está asociado a la formación del aparato psíquico y la expresión relacionada con el aparato psíquico. Los sociólogos a lo que está relacionado con la sociedad.
Y así se van generando los delincuentes. Pero fíjense que estas causas de la mentira están asociadas en todas esas corrientes que acabo de nombrar. Por eso los terminados en ismo, psicologismo, biologicismo, psiquiatrismo, neurocientificismo, todo lo que tenemos en ismo es una idea fanática en relación a una explicación más complicada y multifactorial que está asociado a la formación de delincuentes y a la criminalidad de una sociedad. Que no todas las sociedades generan los mismos criminales y no todos los lugares o todas las personas tienen esa caracterización. Lombroso, que lo tomaba como la escuela más cientificista en relación a que había ciertos parámetros antropológicos y genéticos y físicos y fenotípicos que determinaban que si los tenés generaba una delincuencia, sabemos que no alcanzó para explicar todo lo que está relacionado con la criminalidad. Pero sí hay un factor común que está asociado al autoengaño y a la mentira, patológicamente hablando. No en relación a las mentiras que están relacionadas con un mecanismo adaptativo que las vamos a ver ahora. Fíjense, evitar el castigo y no responsabilidad, típico. Impulsividad, típico. Desconfianza. Refugiarse en la realidad e intolerancia emocional. La intolerancia emocional es básica, que después dispara también la impulsividad. O sea que está relacionado todo eso también por la incapacidad de aceptar los conflictos. Fíjense que la ley de salud mental dice el completo bienestar biopsicosocial en relación a la dignificidad del trabajo, la autonomía personal, que también está asociado, y el afrontamiento de las dificultades de la vida. Eso es salud mental. O sea, entonces yo tengo que afrontar bien las dificultades de la vida. El afrontamiento de la dificultad, cuando yo evito el afrontamiento de las dificultades, puedo disparar cualquier tipo de estas características que están como causa de la mentira. ¿Tá? Tomen la mentira en grados, y estamos hablando, no lo que decía Ronaldo, sino la mentira patológica que transforma después en algo que está relacionado con lo forense, con la peligrosidad, entre comillas, ¿no? Con el riesgo cierto inminente y también con el estado peligroso que lo determina un juez después, más adelante. Que también vamos a ver una clase de estados peligrosos, cuáles son los factores y los predisponen, y la epidemiología acorde a eso. Fíjense, falta de habilidades sociales, tener relación insana o tóxica. Tener una relación insana y tóxica está más asociado a la parte psicológica y sociológica. Medio al rechazo o a la crítica, también asociado a lo psicológico. Baja autoestima, inseguridad asociado a lo psicológico. Y la inseguridad al entorno también, más la inseguridad personal, psicológica. Necesidades afectivas insatisfechas, también, que puede ser por padres indiferentes, madre y padre indiferentes, que también lo puede generar. Tener trastorno de personalidad. Fíjense si esto no está relacionado con todo lo que sabemos de los trastornos de personalidad o los trastornos en psicopatología. Tienen casi la misma causa. Entonces, tenemos que las mentiras, hay dos tipos de mentiras grandes. La mentira que hacemos hacia otros y la mentira que hacemos hacia mismos. ¿Cuál creen que es peor? ¿La que hacemos hacia otros o la que hacemos hacia nosotros mismos? ¿Cuál es más difícil y más fija? Entonces, si uno lo analiza fríamente, desde el punto de vista psíquico, la mentira que hacemos sobre nosotros mismos va a traer una justificación y una rigidez terrible, mucho más que hacemos con los otros. Porque los otros, cuando damos la mentira o hacemos algo que no es acorde a la verdad, nos pueden devolver tarde o temprano la verdad. Entonces, fíjense, para evitar un dolor o para ganar un beneficio secundario, esa es la mentira que hacemos hacia otros. Pero la peor de todas es la mentira hacia sí mismo, cuando pensamos que somos buenos y no lo somos. ¿Tá? Entonces, esa es la base del autoengaño, la base del narcisismo y la base de la psicopatía. La base. No implica que no lo tengamos, como decía Ronaldo, que tiene razón Ronaldo, ¿no? Que le estaba errando, está perfecto, y yo coincido con él también. ¿Tá? Pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de la psicopatología, aberrante, peligrosa, de llegar inclusive a la criminalidad, porque estamos en una diplomatura de criminología. Entonces, hay clasificaciones inclusive de la mentira, que generalmente esto no está escrito en los libros, por eso lo traigo acá a los flyers, porque generalmente, ¿dónde leyeron? En un libro de criminología, en un libro de psiquiatría forense, en un libro de semiología psíquica, la mentira. ¿Dónde lo leyeron? No está en ningún libro. Es más, tendría que estar en un libro y tendría que haber formación en esto. Por eso también se atrae acá, como para que por lo menos se visualice y se piensa en relación a esto. Fíjense, cuando uno ve la clasificación de las mentiras, dice, mentiras blancas son las mentiras piadosas, dicen. Básicamente son mentiras para hacer algún bien. Por ejemplo, el Papá Noel, para generar algo que son inclusive mentiras innecesarias, pero tratan de generar algo. El hada de los cuentos de hadas, del ratón Pérez, son mentiras que utilizamos todos, como decía Ronaldo. Usamos todos ese tipo de mentiras, que sabemos que es mentira, pero en realidad tiene una intención de un bien, hacia el nene, que sienta que tiene un beneficio, en relación cuando se le cae el diente y todas estas características.
Después están las mentiras piadosas, que es cuando a uno le regalan algo que no le gusta, y en vez de decirle, che, esto es una bosta, no me gusta, le erraste en lo que me regalaste, uno agarra y le dice, no, no, gracias, es muy lindo, gracias, y en el fondo también bien. Esas son lo que se llaman mentiras piadosas. Después las promesas rotas, las mentiras deshonestas, esto es como para que vean que en realidad hay un análisis de esto, que no es por casualidad que uno está tomando esto como un patrón. ¿Tá? Después están las mentiras intencionales e instrumentales que tienen un beneficio secundario, ¿tá? Y las mentiras con uno mismo o autoengaño, que esas son las peligrosas, porque cuando vos te crees el autoengaño, al menos que tengas una interacción o con un terapeuta o con alguien que te baje la mentira, difícilmente se elimine. Difícilmente se elimine. Ahora, si yo estoy convencido que estoy actuando en un bien, ¿voy a ir a un terapeuta a que me evalúe? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que un violador va a ir a hacer terapia? Mira, yo les voy a decir, yo trabajé de perito, más allá de que ahora estoy de jefe de psiquiatría forense de la policía, estuve en un momento 8 años en un juzgado de familia, trabajando como perito psiquiatra en un juzgado de familia de violencia, y yo he leído en un informe de psicólogos que a un psicópata que le rompió el cráneo y le metió el tabique adentro de la fosa o del piso de la base del cráneo a la mujer, el psicólogo que le hizo el peritaje le pone, se recomienda a la persona asistir a una terapia psicoanalítica para mejoría sintomatológica, a un psicópata. ¿Ustedes creen que si se le recomienda, la persona va a ir? o sea, es no entender la base de la cristalización de la identidad en criminología, hacer ese tipo de peritajes. ¿Se entiende a dónde apunto? Entonces no va a ir a la consulta. ¿Por qué? Porque tiene un autoengaño y una fijeza en la identidad en relación a la patología que no la va a modificar por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque lo tiene recristalizado y fijo dentro de la identidad. Ahí hay que forzarlo hasta que se rompa y se angustie, porque el psico no se angustia, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Se entiende hasta acá? Bien, y después están los rumores, bueno, el plagio, típico de las tesinas esto, la cantidad de tesinas que he corregido con esto es infernal. Mentira compulsiva y patológica, ¿tá? A lo que llaman mitomanías, ¿tá? Que ahí ya hay un trastorno del control de los impulsos, pero en relación a faltar a la verdad de forma constante, que también es un trastorno, que va por otra vía, pero generalmente la mitomanía raramente tenga una connotación criminal o de criminología. Generalmente el mitómano es tan compulsivo que cae en evidencia que es mitómano, o sea, cae rápido la mentira y la tendencia a faltar a la verdad. En cambio, el que es adaptado, el psicópata adaptado, el criminal propiamente dicho, es más inteligente en ese campo. Para que ahora lo vamos a ver. Acá son videos que no los pude pasar al Power, que después los voy a pasar. Por ahí en la próxima, cuando veamos personales psicopáticas, lo podemos ver, que son videos para que ustedes analicen también el caso de la violencia y estas manifestaciones que estoy diciendo, que no salen acá ahora. Así que las vamos a dejar. Bien, entonces, en un análisis forense, ¿qué tenemos que ver? El sujeto jurídico. Consideraciones a tener en cuenta en una pesquisa judicial. Primero, el concepto de persona, que es una persona. No sé si le dieron la clase de persona, personalidad, vivencia. Hay muchos que estuvieron conmigo en medicina legal, por ahí eso ya lo saben. Los que no lo saben, si quieren, le podemos dar una clase de esto específicamente. ¿Qué diferencia hay entre persona, personalidad y vivencia? Pues son tres cosas distintas que siempre hay que tener en cuenta en un análisis. El concepto del libre albedrío, donde la persona tiene el libre albedrío en decidir hacer el bien, entre comillas, o hacer el mal, entre comillas, ¿tá? O por lo menos entender y comprender las normas jurídicas o sociales de las buenas costumbres, ¿tá? Hay libre albedrío para eso. Yo puedo ir el camino de la honestidad y trabajar, estudiar y ganar mi plata en forma honesta, o ir a robar autos y vender los repuestos de autos. Hay un libre albedrío ahí. El que decida una cosa o la otra habla de la persona, no de la personalidad. Porque el que desea es la persona, no la personalidad. La personalidad es el personaje que ejecuta el deseo de la persona. Obviamente tiene una parte consciente y una parte inconsciente que se genera por múltiples causas que no vamos a analizar ahora eso, por ahí lo vemos más adelante. Perdón, doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Me gustaría saber a qué se refiere con persona cuando considera una pesquisa judicial. Exactamente. Está relacionado con, desde el punto de vista jurídico, es toda ente que tiene la capacidad de gozar de derechos y contraer obligaciones. Yo voy a hacer un aporte, perdón, Fer, voy a hacer un aporte. La primera salvedad que hay que hacer acá es entender que la persona es un concepto jurídico. Esto creo que lo expliqué yo, o no lo expliqué, para diferenciarlo del humano, ¿no es cierto? De la faz natural. Nosotros tenemos, por un lado, entendemos muy claro y asociamos inmediatamente la persona con el humano.
y en realidad están separados, son conceptos jurídicos distintos, son conceptos distintos porque uno es jurídico. Entonces, cuando hablamos de persona, estamos hablando de una creación del derecho para establecer derechos o obligaciones en un ente, en este caso, el humano, ¿no? En la época de Roma, el único que podía ser persona era el pater family. Entonces, con esa concepción me doy cuenta la separación, ¿no? Por eso también se habla de máscara, aquel que está investido, el que se pone la máscara, que se la pone el derecho. En esa época, y ha variado, ¿no? Gracias a Dios, no eran ni los hijos, ni la mujer, ni nadie, ¿no? Que no sea el que tenía la posibilidad de contraer obligaciones. En este caso, el pater familias. Esa es la primera salvedad. Ahora, claro, obviamente que ya está superado, porque el concepto de persona es abarcativo de la persona biológica de alguna manera. Pero bueno, ahí empieza a jugar esta definición que le corresponde al doctor Maldonado por su especialidad. Hay un libro que se llama Psiquiatría Forense de Sassali, que explica bien estos tres. Es más, por ahí después yo tengo el capítulo, por ahí se los paso por ahí por el grupo. Pero persona está relacionado también, aparte del punto de vista jurídico que dijo Marcelo, está relacionado con el ser, ¿tá? Y la personalidad con la forma de estar en el mundo. Esa es la personalidad, cómo está en el mundo. Y el otro está relacionado con el ser. El que goza el libre albedrío es la persona, no la personalidad. Entonces, yo hice un acto delictivo por mi personalidad. No. O sea, la persona es el que decide. La persona es la forma de estar, ¿tá? Y la vivencia está relacionada con estímulos externos. No, yo hice este acto delictivo porque tuve esta vivencia. ¿Tá? Esa es la forma de justificar un acto delictivo, porque en realidad el que decide, la misma vivencia, la pueden vivir varias personas y actuar de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque su personalidad, la forma de estar es distinta también. Entonces, la personalidad es la forma de estar y la persona es el ser, lo que está relacionado directamente con el que goza los derechos y que contrae obligaciones. Desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista técnico, es el ser completo que después desarrolla una forma de estar. La personalidad viene de person, que es máscara, que decía Marcelo, viene de person, que significa la máscara que uno hace y la forma de estar que uno tiene en relación al entorno. Y la vivencia son situaciones externas. Entonces, y después los delitos sabemos que pueden ser o culposos o dolosos, que siempre hay que tenerlo en cuenta. Dolosos con intención, culposos sin intención de daño. Un punto más, esto para actualizarnos. Si esta misma clase le hubiéramos dado antes del 2015, estaríamos diciendo que la persona es todo ente susceptible de contraer derechos y adquirir obligaciones. Esto no lo podemos decir más, porque el Código Civil y Comercial de la Nación nuevo ha suplido directamente la definición de persona que tenía el viejo Código de Vélez-Sarsfield, en cuanto a esta definición jurídica. Pero me incorpora algo nuevo, ¿no? Que esto es para hablarlo mucho más adelante y no para esta clase, pero me incorpora un concepto, en realidad no un concepto, un título simplemente, me habla de la persona humana, o sea que me está dando a entrever, ¿no? El nuevo Código Civil, si bien no hay regulación con respecto a la persona no humana, pero me está ampliando el abanico del ser, fíjense, a otros entes que podrían no ser humanos, ¿no? Pero bueno, es una discusión para adelante, pero sirve para que ustedes escindan el concepto de persona de humanidad. De la Facultad de Abogacía de la UBA, y le pregunté el concepto de persona humana. ¿Y cuáles son los rasgos de humano? Bueno, fue una disertación que entramos a hablar y podíamos estar hablando hasta acá, pero bueno. Por eso aclaré que chiquitito, es simplemente para el objetivo con esto es disociar un poco el concepto de ser con lo que tenemos establecido como el tipo el ser que tiene características de humanidad, porque seguro que ha contestado eso el jurista, ¿no? Ahí levantó la mano Ronaldo. Sí, Ronaldo. Ahí voy. ¿Me escucha? Sí. No, justamente yo quería acotar al respecto de la reforma del código, donde del antiguo código derivado de Vélez-Sarsfield se sustituyó, como bien dice el doctor, el término ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones por el de persona humana. Pero, y en lo que a mí respecta, la creencia está en que deja abierta la puerta a lo que siempre fue, desde Vélez-Sarsfield, la persona jurídica, más que la persona no humana en alusión a animales, pues ya hemos visto, por ejemplo, que se han considerado algunos simios
como personas, o sea, como sujetos del derecho. Para mí es cuestionable, pero bueno, yo no soy quien para cuestionar eso. Pero creo que la puertita que dejan abierta es precisamente para la persona jurídica. O sea que hoy por hoy creo que la clasificación es más sencilla, porque antes había que hacer una disquisición filosófica de qué era un ente. Un ente es algo que es, o sea, algo que existe, que tiene entidad, o sea, el ser. En cambio ahora es, ¿qué es persona? La persona humana. Y ya de antes, ya por doctrina y por un montón de cosas, persona es todo aquel ser que tiene rasgos y características de humano. A tal punto que ya en la antigua Roma también se diferenciaba, que aún los monstruos y que ellos mismos los sacrificaban, ¿no? Desde la roca Tarpeya, pero aceptando que eran humanos mal formados. Y bueno, y la persona jurídica, que es un concepto que se ha ido desarrollando a lo largo de los años y que tampoco nadie discute, no son personas humanas. Están dirigidas, sí, por humanos, están formadas por humanos, pero como ente, voy a usar de nuevo la palabra de Belezardi, como ente, es diferente de la persona humana. Eso, esa acotación nada más, disculpe. Yo voy a coincidir muy chiquitito con el doctor, simplemente por el tema de que la apertura para mí de la palabra humana, o la inclusión de la palabra humana dentro de persona, fue para humanizar a la persona, o para decir que aquello que no tiene signo de humanidad, hay que tratarlo de otra manera. La realidad es que está aperturando la posibilidad de investir de persona a un animal. Está aperturando esa posibilidad para mí. ¿Por qué? Porque la persona jurídica ya estaba. La diferenciación entre física y jurídica ya estaba en el código. O sea, la persona puede ser, inclusive lo era y es, o física, que es la persona humana, o jurídica, que es la persona que no tiene humanidad, pero que sí se le da la característica como una empresa. Bueno, perdón, no nos metamos demasiado en esto, así al doctor Maldonado no lo cortamos de más. Perdón. Sí, perdón. Perdón. A mí me encanta, los aportes me encantan todos. Dije que no iba a hablar, pero perdón. El derecho se nutre de preguntas, no de respuestas. La respuesta viene después, primero viene la pregunta. O sea, así que, no, me encanta. No me interrumpen y si quieren seguir aportando, aporten, no tengo ningún problema. Todo lo contrario. Bueno, dentro de esto, la dimensión social del hombre es lo que habíamos hablado al principio. Hay tres tipos de manifestaciones en relación a la sociedad. El asocial, el insocial, el que está inverso en la sociedad y entiende la sociedad, y el antisocial, el que va en contra de la sociedad, pero el antisocial propiamente dicho, al menos que sea un anarquista, que quiera romper todo en 60.000 pedazos, no existe propiamente dicho, sino que es antisocial en forma parcial y utilitaria. ¿tá? El asocial sí está totalmente alineado, está fuera del evento, que es el esquizofrénico no adaptado. El vagabundo que va por la calle que no toma el registro de las características sociales, o la Z que se va al monte y vive fuera de las normas sociales. Y los dos tipos generales de funcionamiento de las personalidades son las estables y las inestables. Obviamente las inestables, las personalidades inestables en general, por eso está generado así, en dos grandes grupos, son más fáciles de divisar, porque se notan de lejos. Mientras más vacía está una carreta, más ruido hace, o sea que cuando hay mucho ruido, mucha teatralización, es más fácil ver que hay algún problema. El tema son las personalidades estables, que son más difíciles de diagnosticar y buscar. ¿tá? Eso es lo que marca el tipo de funcionamiento psíquico dentro de la persona, si son más estables o menos estables. Una persona que tiene control, es autoritaria, tiene tendencia a la tiranía, tiene tendencia al control del entorno, de la familia o del lugar donde está, generalmente tienen personas más estables que inestables. El inestable rápidamente hace ruido y termina no pudiendo mantener, por ejemplo, cargos de poder. En cambio, las personalidades estables son las que sostienen los campos de poder. Después hay que ver ahí justamente lo que está arriba. Si el comportamiento y el funcionamiento mental es racional o irracional. Porque es totalmente distinto. Entonces, estos son parámetros para poder tener presente cuando uno evalúa en un peritaje. Si es racional, si es irracional, si es social, antisocial, insocial, disocial. Más que antisocial abajo, el tercera dimensión social le pondría disocial, más que antisocial. Que esto está sacado todo el libro de Sassali, de psiquiatría forense, que es muy bueno en este campo. Bien, también lo dice Covelli, lo dice Basile también en los libros de psiquiatría. Después lo que hay que entender es el concepto de fuerza y violencia, que está relacionado con esto también. Fuerza es la energía necesaria que se lleva adelante en la vida, y hay una fuerza mental y otra física. Es energía necesaria para llevar adelante en la vida. ¿tá? La violencia es el uso voluntario de la fuerza. ¿tá?
que una persona hace sobre otra. Eso es violencia, propiamente dicho. ¿Tá? Siempre, obviamente, la violencia está generado para adquirir alguna situación utilitaria de beneficio. Entonces, en delitos contra las personas podemos decir que la violencia es el uso indebido de la fuerza. Violencia, propiamente dicho, desde el punto de vista judicial, y ahí está Marcelo para corregir en caso de que sea necesario, el uso indebido de la fuerza, obviamente, está asociado directamente a la violencia. Distinto es la legítima defensa, que se utiliza la fuerza, pero legítima defensa, pero eso no implica que sea indebida la fuerza, al menos que sea en exceso. Que eso, hicimos un conversatorio el año pasado en relación a eso. ¿Tá? No lo vamos a meter ahora en el tema porque no llegamos más. La palabra correcta sería el uso antijurídico de la fuerza. Exacto, tal cual. Después, las violencias que nosotros podemos llegar a divisar y que hay que tener en cuenta es la violencia habitual, que es la violencia de familia, de género, los acosos laborales, agresiones sexuales, homicidios seriales, narcotraficantes, terrorismo, políticos corruptos, un tipo de violencia habitual, redes de trata de personas, el bullying y otras más, ¿no? Porque hay bullying y hoy en día con internet hay más tipos que se van desprendiendo, por ejemplo el ghosting también es un tipo de violencia, el ghosting y el boosting son dos tipos de violencia también en redes. Violencia ocasional, amenazas, que es de característica de violencia verbal, uso indebido de la fuerza desde el punto de vista verbal, que también termina siendo violencia, y las lesiones propiamente dichas, clasificados en el artículo 89, 90 y 91 del Código Penal, que esto ya lo saben los que son legistas. Esto lo decía Hume, y fíjense qué importante, donde nosotros somos nuestro peor enemigo, y es verdad, el hombre es el mayor enemigo del hombre. Así que esta imagen te marca bien de cómo fuimos desarrollándonos en los aspectos que no están relacionados con el bien del otro. Por eso es tan importante el desarrollo de las virtudes y de la bondad, más allá de la carga filosófica que uno le ponga, ¿no? Pero si uno no lo tiene presente, y generalmente se transforma en una estructura utilitaria. Psicópata, Teofrasto 420 a.C. decían que eran hombres sin escrúpulos. 420 años antes de Cristo. Lo describe como hombres sin escrúpulos, o la descripción de lo que se llama, y lo describe Teofrasto, como un bribón. Una persona que puede llegar a hacer cualquier cosa con tal de sacar un beneficio. Después, miren, 420 se va a Pinel, 1801. Después en el medio hay otros, pero no le dan tanta importancia como después de casi, no sé, 1800, casi 400 más, casi 2000 años después le dan bola a este tipo de situaciones, donde lo toman como la manía sin delirar, o sea, como un exceso de personalidad hipertímica constante, con el ánimo exacerbado, con un exceso de energía, pero para un beneficio secundario, pero no deliran. No deliran, eso es fundamental, es la manía sin delirar, lo tomaban como a lo que después vamos a llegar con el concepto de psicópata. Y fíjense que le dice Pinel, presentan una alteración de los instintos y la voluntad sin alteración del pensar, sin alteración del proceso de pensar racional, entre comillas. Lo que está diciendo Pinel ahí es que la parte del razonamiento la tienen bien. El problema son los instintos y la voluntad. Parece que la voluntad está desviada solo para una sola dirección, que es la autosatisfacción personal. Después tenemos a Pichard, 1857, y ahí se empiezan a replantear un poquito más rápido, qué está pasando acá, y le dice la locura moral. La locura moral. Fíjense que las palabras tienen una connotación semiológica también bastante importante. Declinación y o perturbación mórbida de los afectos, inclinaciones morales. Fíjense acá donde empieza a aparecer la observación en 1857 sobre la perturbación de la inteligencia emocional. ¿Tá? Desde el punto de vista neurobiológico, estamos hablando del sistema límbico de conexión con la parte prefrontal del lóbulo frontal, en conexión directa con las haces, y asociación a la amígdala, que genera justamente todo el proceso de la adaptabilidad y el estrés, ¿tá? Que se empieza a alterar, y esto empieza a tener una hipotrofia en todo el sistema límbico también, que después lo vamos a ver. Y Lombroso, 1872, ya muy cerca de Pirchard, delincuentes del nacimiento, le dice Lombroso, porque ahí es donde habíamos hablado al principio, que la corriente biologicista determina que en realidad antropológicamente, fenotípicamente y genéticamente tiene como una tendencia a ser de estas características. Que ahí le pifió a Lombroso, porque por eso después eso se generó en una escuela, la escuela de Lombroso, criminológica de Lombroso, que después se fue cayendo a medida que fue dándose cuenta que en realidad no se puede guiar por el aspecto fenotípico solamente un acto delictivo. Lo que pasa es que, perdón Fer, que lo habíamos visto también cuando vimos la escuela positivista, ¿no? Que está relacionada con esta realidad, y
hay una cuestión fundamental que hay que tener en cuenta acá, porque el máximo exponente de la escuela, espera que se me salió, Lombroso, positivista, el máximo exponente, o la mayor, el planteo más exquisito que hizo la escuela positivista, estaba en algo que nace de la medicina propiamente, que es la profilaxis. O sea, si nosotros podíamos determinar, ¿no?, aquellos que eran los que nacían con la patología de la delincuencia, era fácil para erradicar, mucho antes de que se cometa el delito. Y ahí empieza una vertiente jurídica que hablamos de hecho de acto, ¿no? De lo que tiene que ver con... La escuela positivista tenía una connotación de prevención del crimen. Entonces, como que analizaban biológicamente rápido las tendencias que Lombroso describía para evitar o tener como probabilidad que esa persona puede llegar a hacer un acto delictivo. Y ahí le pifió. Claro, porque por la peligrosidad que Cometió tiene el crimen, no el lo uso puede del poder. previamente antes por las características fenotípicas. Bueno, eso siguió después y después fue cayendo hasta las corrientes que siguen más adelante. Después está Koch en la parte de menos Irlanda y Escocia, pero en la parte de Inglaterra le puso un nombre muy particular que le puso inferioridad psicopática. Inferioridad. Ahí ya lo puso en forma jerárquica este tipo de patología como algo inferior a la norma, a la normalidad, ¿tá? Fuera de la campana de Gauss, por abajo, ¿tá? Donde después los mismos ingleses y las demás corrientes europeas lo eliminaron a Koch, como diciendo, no le puedes poner inferioridad psicopática, y le pusieron enemigo de la sociedad por falta de elementos morales. Lo importante de esto es que Koch determinaba que los enfermos inmorales presentaban una alteración orgánica, ¿tá?, que venía con la influencia del Lombroso, pero fíjense que ya veía como algo orgánico en relación a la inteligencia emocional propiamente dicha. Por eso siempre hablan de moralidad acá. Describió como persona de déficit de los afectos, como que hay algo en la inteligencia emocional que se afecta, ¿tá? Entonces lo puso enemigos de la sociedad, ya le puso enemigos, ya hizo una carga adjudicativa y de valoración que por ahí no es lo más apropiado, que después obviamente, y fíjense que no estamos lejos, 1909, 1915, Sí, no pero estamos ya, tan lejos ya en esta época aparece lo que sería el derecho penal del enemigo, ¿no? Del otro, del que sobra, del que hay que segregar. Entonces todo tiene que ver con el contexto también histórico. Después vino otra clasificación no muy, digamos, certera, que vino también del Reino Unido, de Inglaterra, en 1913, que le pusieron imbéciles morales. También, después cayó en desuso por la palabra misma, si bien la imbecilidad antes estaba tomado de otra forma, no como ahora, que parece un insulto, antes se lo tomaba como de otras características. Y después Cleckey, que fue el que describió sindrómicamente, en 1976, que no hace tanto que lo describió, fíjense, desde Teofrasto hasta 1976, todo lo que pasó en el medio, y no había un cuadro sindrómico muy marcado en esto, por eso que no está bien codificado. O sea, pero Cleckey recién empezó a dar un síndrome acorde a esto, que ahora lo vamos a ver. Lo llamó demencia semántica, le tiró. Obviamente la demencia semántica, porque decía que no entendían los verdaderos significados emocionales de lo que se habla a nivel intelectual. Le dio la carga emocional, Harvey Cleckey le puso la carga emocional, pero le puso la carga intelectual y le quitó la carga emocional, por eso le puso que no entienden bien el significado de las palabras cuando la utilizan, porque no la valoran en forma apropiada, pero la semántica no tiene nada que ver con la carga valorativa, es el significado intelectual, por eso y poner demencia es como mezclar los términos del síndrome demencial con lo semántico, hizo un quilombo ahí Cleckey, le pifió, pero lo describió bien a los síndromes, lo describió bastante bien, que lo vamos a ver ahora, dice, la presentación de una incapacidad en estos individuos de comprender la carga emocional valorativa de las palabras, lo que desembocaría en una incapacidad para la empatía y arrepentimiento. Acuérdense que la empatía es la habilidad de ponerme en lugar del otro, y la simpatía está en relación a solamente gustarme a mí mismo. El simpático se gusta a sí mismo y trata de gustarse. El empático trata de entender al otro en la emoción que se tiene, ¿tá? Es lo que se llama neuronas en espejo, ¿tá? El empático trata de buscar una neurona en espejo. En cambio, Cleckey dijo que una de las falencias que tiene es el hueco del lenguaje, porque faltan neuronas en espejo. El psicópata por excelencia no puede ver en espejo, le cuesta muchísimo, ¿tá? Por eso le dijo lenguaje hueco, porque en realidad el verdadero significado de las palabras no le da importancia. No entiende bien lo que es el amor, la comprensión, la consideración, la misericordia, como que no lo puede valorar en forma apropiada, ¿tá?
Y acá, bueno, es lo que habíamos puesto yo en el grupo, de quién tenía razón, si Rousseau o Maquiavelo. Dice, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es que la corrompe, más sociólogo Rousseau. Y el otro decía, el hombre es malo, perverso por naturaleza, a menos que se precise ser bueno. Al menos que se precise ser bueno, Maquiavelo. Se precise, por alguna razón, que tiene que buscar los motivos, Maquiavelo, para decir porque se precise ser bueno. ¿Tá? Pero bueno, son dos posturas distintas que es para reflexionar, que ahora como vamos medio atrasados, no nos vamos a quedar acá, vamos a ir. ¿Tá? Entonces, acá hay una naturaleza intrínseca. O el hombre nace bueno o nace malo. O la sociedad te corrompe, o nace bueno o nace malo, y vos después por alguna necesidad te volvés bueno. ¿Tá? Es largo. Y Hegel y Schopenhauer también pensaban cosas raras, decía. El hombre es un ser, es la razón, o sea, el hombre en sí es lo que razona. Schopenhauer decía, el ser es la voluntad, o sea, lo que desea, lo que quiere. O sea, es un quilombo esto. El universo es esencialmente bueno, decía Hegel. Y el otro, el universo es irracional y malo. El progreso existe en la historia, tiende a la libertad, dice. El ser humano repite siempre las mismas tragedias. Son dos visiones totalmente distintas. Y son personas que han generado una corriente del pensamiento en relación al avance científico. Pero no lo vamos a analizar ahora. ¿Tá? Después, si tenemos tiempo, volvemos otra vez a estos cuatro. Entre otros, ¿no? Después Julián Maris, en 1997, fíjense que estamos cerca, página 19, 1997. Estamos en el 2022, estamos cerca acá. Dice, al psicópata, ¿no? Dice, hay una posibilidad extrema, la entrega a la maldad, posibilidad estrictamente humana, y que se podría entender como una posesión consentida por parte de la persona. La única que permite la forzosa libertad del hombre. Hacer un acto de maldad es una decisión consciente. Vivir ejecutando maldades es una elección libre, decía. Entonces le pone la carga a la persona. El psicópata ejerce maldad. ¿Tá? Obviamente, 1997 estamos, ¿eh? Hay que ver qué define por maldad, ¿no? Pero bueno, no importa. Jasper, típico, esto está en todos los libros de Patitó, está en los libros de Patitó, en el libro de todos los de psiquiatría forense. Jasper es uno de los marcados. Es más, esta clasificación que yo les leí al principio de antisociales y insociales viene de él. ¿Tá? Determinó 3 tipos de seres humanos que no viven en armonía con el constructo individuo-sociedad, que son los que habíamos hablado antes. Eso lo decía Jasper. Está en el libro bien del Bonet, está bien desarrollado esto, y en el de Patitó también. Clínica del psicópata. Bueno, ¿cuáles son las características de un psicópata? Primero, encanto superficial y buena inteligencia. Generalmente, este tipo de personajes tienen un coeficiente o normal o alto. ¿Tá? Fundamental. El encanto superficial es porque tienen una habilidad para poder entender lo que uno necesita y decir lo que uno quiere escuchar. ¿Pero por qué? Porque también tiene buena inteligencia, pero es hueco, como decía Koch, tiene un lenguaje hueco. Clerc ahí decía, tiene un lenguaje hueco. Ellos te lo dicen, pero en realidad no lo sienten, no lo valoran de esa forma. Por eso se llama encanto superficial. Frialdad emocional, ¿qué significa? Que tiene una hipotrofia emocional. En el ser humano, todo lo que está hipertrofiado, hay otra cosa que es hipotrofia. Si hipertrofia algo, se hipotrofia lo otro. Por ejemplo, en un síndrome de Down, lo que tiene es disminución de la inteligencia intelectual, por lo tanto hipertrofia la inteligencia emocional. Siempre se compensa en forma natural las inteligencias en forma directa. Si yo tengo mucho desarrollo motor, generalmente es a expensa del desarrollo intelectual, si no hago algo consciente para equilibrar las inteligencias. Eso es natural, generalmente pasa eso. Si yo tengo mucha habilidad para jugar a la pelota como Messi, y no sé si voy a tener mucha inteligencia intelectual como para poder tener vuelo de pensamiento. Generalmente lo que está muy hipotrofia otro sector, al menos que la persona tenga mucha conciencia de poder equilibrarlo. Como el síndrome de Down, se hipotrofia el intelecto, se hipertrofia la emoción. Entonces son muy afectivos, muy cariñosos, tienen una vinculación necesaria, buscan la vinculación sincera. Pero acá te pregunto de alumno, porque yo estoy aprendiendo acá, el maestro soy, solamente el doctor Maldonado. Entonces la frialdad emocional genera, de alguna manera, las capacidades agudizadas en cuanto a la inteligencia, ¿no? Siempre, Marce, y esto es biológico y en neurocientíficos, ponele, vos te quedás ciego, ¿qué hipertrofiás? Los demás sentidos. Claro. Vos te quedás sordo, ¿qué hipertrofiás? Los demás sentidos, inclusive el tacto. Que por ahí no tendría la pregunta es, esto está hecho... Pierde uno, se hipertrofia otro para compensar esa falencia.
Sí. ¿El psicópata tiene conciencia de esto? O sea, No, ahí está la diferencia. O sea, tiene la intención, sabe la intención, pero no registra emocionalmente hasta qué punto genera el daño. Por eso no tienen culpa. Esta es una de las partes del último punto. O lo atrofia. No entienden el sufrimiento ajeno, no tienen conciencia de daño externo. De por sí, si el otro sufre, no lo pueden comprender. Por eso que a medida que avanza la ciencia, y acordaba que el último síndrome lo estamos haciendo en 1997, estamos cerca de eso, y Jasper, el libro de Bonetti y de Patitoy, tiene 1950 y algo, calculá que estamos leyendo lo más antiguo, por eso es importante todo esto que esté relacionado. Y la idea de la clase de hoy es que esté relacionado inclusive con el mecanismo de mentira, porque a nivel neurocientífico, la inteligencia emocional cada vez se está entendiendo más los circuitos que la componen en las unidades funcionales de primero, segundo y tercer orden, de Luria, que determinan que este tipo de inteligencia tiene una connotación orgánica, que hay una tendencia también a esto. ¿Tá? Porque la persona, por más que quiera, no puede entender la parte emocional de vinculación. Por eso se vinculan mal con el otro y exceso de narcisismo consigo mismo. Se hipervinculan consigo mismo y con el otro es como el que le cuesta un montón. Hay como una frialdad emocional. Que la frialdad emocional, que la detectó Clerkey y Jasper, se dieron cuenta por la incapacidad de culpa cuando se hacen los peritajes. Inclusive los criminales, hay algo que se llama vanidad delictiva. ¿Vieron los que robaron el que robaron el Banco Río en Argentina? Los que robaron el Banco Río, cuando lo agarraron, hacían vanidad delictiva. Ah, porque yo, viste cómo lo robé, ¿no? Nadie me agarró, y yo hice una planificación impresionante lo que hice yo. Y tenía lo que se llama vanidad delictiva. Lo mismo que los violadores seriales. Los violadores, cuando los agarran, me agarraron por 5 casos. Y el que fue a alguna pericia de un violador, y yo fui a varias, o sea, se dan cuenta que en realidad están regocijándose, en realidad que lo están acusando por 5 violaciones, y en realidad dice, pero yo tengo 18 violaciones. Y va y lo dice adelante del juez. No me agarraste, claro. Claro. Y ahí donde entra después, que lo vamos a ver ahora, lo que se llama un verdadero arrepentimiento, que eso es mío, no está en ningún libro, que ahora lo vamos a ver y me van a decir si eso puede llegar a ser cierto, que es cómo buscas a nivel forense un arrepentimiento de estas características o cómo una persona, que no es un psicópata, tiene un verdadero arrepentimiento. Y a las personas que no tienen esta patología, les sale el verdadero arrepentimiento y a las que las tienen, no hay forma de que aparezca. No hay forma. ¿Tá? Hace poquito fue un juicio oral por un homicidio triple y el tipo decía, pero como no había cámara no me pueden juzgar. Y, pero vos lo hiciste al evento. Le preguntás, no, pero bueno, ¿cómo pasó el evento? Porque en realidad no lo podés preguntar directamente para imputarlo, porque no le podés hacer esa pregunta, pero lo vas llevando y no existe la máxima comprensión. Es más, estadísticamente parece que la psicopatología de la amnesia episódica ocurre solo en el Poder Judicial. Todos tienen amnesia episódica del lugar del hecho, todos los que están imputados, amnesia episódica. O sea, lo primero, ¿qué es lo que te pregunta el juez? Si esa amnesia es posible y es real, que es un quilombo analizarlo, que eso es para otra clase, porque en realidad todos tienen amnesia episódica y la amnesia episódica lacunar tiene características un poco culpa nuestra, de los abogados, de decirte, bueno, mirá, lo que no se acuerdan. Que no se acuerdan, que algo les pasó y después se acuerdan todo. Hay un montón de formas. Hay algo que se llama entrevista de Mayo, que es el saltimbanqui, que después lo vamos a ver, pero no me voy a ir por ahí porque si no, no terminamos más. Pero lo que es importante en esto es, así como la amnesia episódica es marcado en el Poder Judicial, que es marcado, todos tienen amnesia episódica, también es importante entender que la culpabilidad o el sentimiento de culpa y arrepentimiento no está bien evidente en este tipo de patología. Entonces, cuando uno ve semiológicamente, que ahora lo vamos a ver cómo se puede divisar eso, rápidamente te cae la ficha. Primero hay que tener esto claro igual, siempre. Entonces, frialdad emocional es una. Poca o nula capacidad para la empatía emocional con el sufrimiento ajeno. El otro está sufriendo y la persona está inmóvil. Es más, ves que está sufriendo y la persona no toma registro ni genera empatía. Tiene una incapacidad de neurona de espejo, una incapacidad de empatía. ¿Tá? Marcado sentimiento de superioridad. Siempre se cree que porque no tiene esa emoción y no se identifica con el sufrimiento y el dolor, está en una postura superior al otro. Es más, el psicópata tiene una tendencia, o la persona que tiene este padecimiento, tiene una tendencia a ponerse en un lugar de superioridad cuando ve a una persona débil. ¿Por qué? Porque ve que esa persona es débil, y si es débil, es manipulable. Por eso que el círculo de la violencia es bien marcado. Aparte, esa
sentimientos. Fíjense la imagen que está arriba del gato que se pinta como tigre, ¿lo ven? Se está viendo el espejo y lo que está proyectando en el lápiz es un tigre, no es un gato. Bien, eso es una mentira, porque no es un tigre. Por eso que la base del psicópata es un autoengaño fijo. Por eso hablamos de la mentira en un primer momento, pero es patológica esta mentira. Se cree un tigre y se mira al espejo y cuando se proyecta a sí mismo se ve un tigre, cuando es un gato. Y cuando le decís, no, sos un gato, no se puede rectificar a eso. No, yo soy un tigre. Ustedes tienen que ser manipulables porque son unos mogólicos. Y si vos te cagué y te estafé en la casa, porque vos sos un pelotudo, te tenés que joder. Si sos un boludo, ¿cómo te saqué la casa? Porque lo piensan de esa forma y basta con hacer la semiología y hacer las entrevistas que lo tienen así incorporado. Y como tienen muchas veces vanidad delictiva, te lo dicen en la cara. O sea, por eso que tiene que estar bien sabido esto. Marcados sentimientos de superioridad, se ven siempre como tigres. Extremadamente egoístas y manipuladores, obvio. Todo su entorno, incluido las personas, son objeto de satisfacción personal. Como tiene un componente narcisista patológico, este tipo de patología, son narcisistas, la satisfacción siempre son personales. Nunca van a ser un momento altruista, al menos que hagan el altruismo por un beneficio secundario hacia la imagen del entorno. Por eso los máximos pedofílicos son o sacerdotes o Asociación de Pediatría, el presidente de la Asociación Pediátrica Argentina. Que están siempre cuidados, que parecen altruistas por un beneficio secundario para estar en inverso y dar la imagen que realmente no sienten. Y cuando los agarran, lo miran como diciendo, ¿qué pasó? Bueno, es normal. ¿Por qué me lo minimizan? ¿Por qué me atacan tanto? No pasó nada. No lo registran, no pueden. ¿Está? Carecen de compasión y misericordia. Misericordia es la cordialidad hacia la miseria ajena. No, si ven miseria, la tratan de manipular y la desprecian. ¿Por qué? Porque ven debilidad ahí, y ellos no soportan estar a eso. Son afines a un componente narcisista. Entonces, basta que uno le haga unas preguntas en relación a la compasión, a la misericordia, al entendimiento del dolor ajeno, y no hay respuesta emocional. Y es cuestión de tocarles ese foco. No responden emocionalmente, ni se angustian. Por eso carecen de compasión y frenos éticos. La ética para ellos es una debilidad de la gente. ¿Tá? No hay sentimiento de culpa, ni arrepentimiento. No hay arrepentimiento. ¿Tá? Ahora vamos a hablar de eso un poquito. Asociado en forma directa al complejo de superioridad. Si los demás son débiles o tontos, yo no tengo la culpa. Esa es una respuesta que la escuché 200 veces. Si los demás son boludos, son débiles, ¿yo qué culpa tengo? Y yo le vendí esta computadora, pero no la revisó adentro y no tenía el hardware. Le vendí la cáscara. Y bueno, si son no mogolios, vos no la revisan. No la levantaron y no sintieron el peso. ¿Qué quería? Eso es un tema de ellos, no mío. Y pero le hiciste un daño porque perdió plata. Y no hay un solo sentimiento de culpa. ¿Tá? Es más, toman a la persona que es estafada como que merece la estafa por débil. ¿Se entiende esto? Ausencia de delirio y otro signo de pensamiento irracional. No son irracionales, no tienen un síndrome psicótico. Fundamental esto. No son racionales, de personalidades estables, fijas. ¿Tá? No son inestables, son estables. Parecen que tienen control de las emociones, pero en realidad ni las tienen. ¿Tá? Entonces, parecen seguros, armados, tienen un discurso encantador y superficial, inclusive altruista, te dicen lo que querés escuchar, porque te voy a dar salud, educación y seguridad. Mirá, lo importante es que te voy a tratar de ayudar, y en realidad la conducta marca que nunca te ayudan, ¿tá? Es más, te quitan, no te ayudan. ¿Tá? Eso es bien del psicópata. Ausencia de nerviosismo y manifestaciones psiconeuróticas. Le podés llegar a decir, che, vos hiciste esto, y la respuesta nunca es de nerviosismo. ¿Por qué? Porque la amígdala está hipotrofiada también. Y la amígdala tiene una conexión directa por un circuito al sistema límbico, que controla las emociones. Las emociones, técnicamente, son 60.000 veces más rápido que el intelecto. Si no están en marca, pueden controlar mejor la parte intelectual. En cambio, una persona que va a un examen y tiene una tendencia emocional a ponerse nervioso, va a ver cómo se olvida todo lo intelectual. Porque es mucho más rápida la emoción que el intelecto. ¿Tá? Insensibilidad a las relaciones interpersonales generales. Che, ¿tu vieja no lo ves nunca? No me importa. Che, ¿tu hermano? No, bueno, ahí está mi hermano. Hace su vida, yo la mía, como tiene que ser. Las respuestas son siempre así. ¿Tá?
Pobreza en las relaciones de afectividad primaria. Los familiares sirven simplemente si necesito algo, si no, no sirven. Vida sexual frívola. Tienen un contacto instintivo con las personas, pero nunca emocional. Nunca emocional. Es más, cuando la persona quiere hacerse contacto emocional por vía sexual, generalmente rajan y buscan otro, que satisfaga el instinto, no la emoción. Por eso no hacen relaciones estables. Es muy raro que hagan una relación estable. Y acuérdense, o que tienen súbditos, que lo idolatran, y con eso sí se juntan, o no tienen relaciones con nadie. No tienen un grupo de amistades. O la relación estable está llevada a la servidumbre, de alguna manera también podría ser. La gente me habla o tiene partidarios o súbditos. Muy raramente tenga amistades reales. Son lo que se llaman, desde el punto de vista estoico, con las amistades de utilidad. ¿Tá? No, o placenteras, pero nunca son amistades reales de afinidad. ¿Tá? Bien, sigamos. Perdón, Doc, no tengo acá cómo levantar la manito, no sé por qué. Yo creo haber leído en algún momento un libro que hablaba de psicópatas, de individuos muy inteligentes que tenían aspectos psicopáticos, no recuerdo el autor ahora, pero que no lograban integrarse y no ser dañinos. Le pregunto a usted porque no recuerdo ese libro, que podían ser científicos, políticos y que no eran dañinos. Discúlpeme, pero no encuentro levantar la mano. Justamente lo que acabas de decir es lo que está justo en el flyer. Y eso lo hizo Molina, que no está mal lo que hizo Molina, ya falleció el doctor Molina. Había escrito un libro que seguramente es el que leíste vos, que se llama Psicópata Adaptado, que es muy probable que sea ese chiquitito y rojo. O sea, y después hizo otro que está muy bueno, que es el de neurobiología de los psicópatas, que también está muy bueno, pero hizo esta clasificación que es excelente, porque la verdad que es observable esto. Psicópatas criminales violentos, que son los típicos que estamos hablando, el homicida, el violador, el abusador, bueno, el violento propiamente dicho. Después están los psicópatas criminales, pero manipuladores, mentirosos y estafadores. Son los que no generan violencia, pero te estafan a través del intelecto, que te mienten y te estafan. Pero son criminales, hacen actos de criminalidad. En cambio, hay otros psicópatas que son los adaptados, que no hacen actos de criminalidad, que son los psicópatas no criminales adaptados, que puede ser inclusive un familiar. O sea, ¿se entiende? Que esos no hacen actos de criminalidad, pero funcionan de esa manera. Obviamente son grados, como la mentira, como habíamos hablado antes. Son grados. ¿Tá? A medida que vos aumentás este nivel de patología, te vas a acercar a los criminales violentos. Y a medida que disminuís, te vas acercando a los no criminales adaptados. ¿Por qué? Cuando llegás a la violencia es porque ya no te importa nada. Antes de llegar a la violencia, que es algo evidenciable, manipulás, mentís y estafás. O te volvés corrupto. ¿Tá? También, porque tienen la misma signología, los síntomas y los signos son iguales, solo que la manifestación tiene grados también. Como la mentira, tienen grados. Y fíjense abajo que está prohibido estacionar, que lo saqué, que buenísimo, que es de Pablo Escobar, que dice, prohibido estacionar, y si llega a estacionar, le rayo su auto. Y le rayo el auto, le rayo su auto, le rayo el auto de su papá, le rayo el auto de su abuela, y si su abuela no tiene auto, le compro uno y se lo vuelvo a rayar. O sea, te marca el patrón psicopático, y son personalidades estables, frías, sin carga emocional. Las vinculaciones son de otra forma, no tienen una carga que no sea de componente narcisista. ¿Tá? Obviamente, los que llegan a ser violentos generan una forma de control a través del miedo y la sumisión. Siempre. ¿Tá? Y el poder aplicado a la fuerza, ¿tá? Como habíamos hablado antes. Ay, me fui. Sigue. Ausencia de delirio y otro signo de pensamiento, ausencia de sentimiento. Fíjense, ausencia de delirio y otro signo de pensamiento irracional. Ya lo habíamos dicho. Nerviosismo, ausencia de sentimiento de vergüenza. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Entonces, cuando uno analiza la vida de esa persona, generalmente la esfera que uno analiza a nivel familiar y sociológico, la sentimiento de vergüenza nunca está. Esto ya lo hemos visto también. Para que estoy diciendo al revés. Ahí. Fíjense acá. Fíjense si esto no es algo cotidiano. Destroza a una persona y no se pone en el sentimiento del dolor de la persona y la rotura. Se va a ver su auto, el suyo.
no es la bicicleta y la persona que puede estar lesionada. Se va a ver su auto. Dígame si esto no pasa, ¿eh? Bien, eso te marca un patrón. Cuando una persona ve eso, marca un patrón. ¿Tá? Porque lo primero que hace cualquier nene que esté sano, ¿qué es lo que hace cuando se lastima en un choque? Van a ver a la persona que fue herida. Eso es lo natural. Esto es antinatura. ¿Tá? Igual no me voy a meter en lo natural porque es un análisis esto de lo que es natural, lo que no es natural, no me voy a meter en eso, pero hay una tendencia de estas características. Y fíjense esto, realmente hace un contacto emocional empático con su mirada a la persona que está haciendo la caridad, o realmente lo que está haciendo es sacándose la foto para dar una imagen. ¿Se entiende? Lleno de esto está. En la Biblia decían, malditos fariseos que reina delante de las sinagogas para que todo el pueblo lo vea. ¿Y qué decía Jesús? Reza en soledad, cuando nadie te ve. Ahí se contacta uno con lo superior. Entre comillas, esto es religioso, sáquenlo de contexto, pero más o menos es para ahí. Hipócritas fariseos, decía Jesús. Hipócritas fariseos, ¿no? Que rezan para que todos lo vean. Bueno, hoy en día es el selfie este. Si yo hago un acto de caridad, más vale que salga en las redes. Si no, ¿para qué lo hago? Guarda con la levadura de los fariseos. ¿Qué? Cuidado con la levadura de los fariseos. Claro. Bueno, fíjense esto también que lo saqué ahí. Dice, no, es una trampa mortal, no lo toques, le dice el ratón al otro. Y dice, yo deja de ser conspiranoico, tan negativo, es comida gratis. Dice, cuando algo es aparentemente atractivo y te lo ofrecen mucho, curiosamente y gratuito, es porque el producto eres tú. O sea, fíjense si eso no es común. Y fíjense acá que es una imagen tomada directamente también de las redes, donde el político está tirando basura y hay alguien que la está barriendo, pero no le importa quién la está barriendo. Y está generando él la basura. ¿Tá? Entre otras cosas, ¿no? Está viendo las consecuencias y las consecuencias morales y las consecuencias emocionales de lo que está haciendo en su conducta. Bien, entonces se reconocen factores implicados a tener en cuenta: personalidades estables y racionales, racionales y estables. Frialdad afectiva, componente consciente de toma de decisiones. Siempre tiene el componente consciente. ¿Tá? Es fundamental eso. La personal no decide, decide la persona. Aquellos que han tenido el contra del ser humano empleando una técnica particularmente feroz. Entonces, cuando hay una violencia extrema, por ejemplo, un terrorista que va y le pega 3 tiros a alguien que considera que es de otro partido y va y le corta la cabeza, que yo tenía el video, pero bueno, no lo pude posar, después lo voy a pasar, que es un video sacado de las redes donde hay un terrorista que le saca la cabeza y lo tira. A eso se lo llama sociópata, ¿tá? Técnicamente. Acuérdense que todo acto delictivo tiene un acto deliberativo, evaluación de posibilidades y riesgo. Generalmente este tipo de personas tienen una conciencia intelectual lo suficientemente desarrollada para evaluar bien las posibilidades y los riesgos que implica eso. La toma de decisión, la decisión de hacerlo, no solo de planificarlo, sino de hacerlo. La decisión se alarga, que ya disbulia de los indecisos, se alarga si tiene disbulia de los indecisos, o se acorta si es disbulia de los impulsivos, que son los más violentos. Generalmente los más violentos tienen disbulia de los impulsivos, o sea, el periodo entre el deseo y la planificación es corto, ¿tá? Y después la ejecución, obviamente. Acá, Fer, siempre me acuerdo las palabras de mi amigo, colega tuyo, Omarcito Ledesma, que me decía, la diferencia entre el psicópata y vos es que él lo hace. Sí, pero ahí se está hablando mal de él. No, ya sé, pero bueno, tiene que ver con un poco de esto. Lo decían a modo de broma, pero... Bueno, fíjense acá, está el terapeuta al lado y le dice, deje de hacerse la víctima, está atada, deje de hacerse la víctima, empiece a conseguir que me sienta culpable. Si esta persona se empieza a sentir que se siente culpable, esta persona que está atada y en forma de víctima lo está sanando. Le está generando conciencia de culpa, lo está sanando al terapeuta. Que es lo que a veces ocurre, a veces, pero de otra forma y con otras características, cuando se invierten los roles, cuando te violan un derecho primado, como el síndrome de Estocolmo. ¿Tá? Que se invierte todo y parece que el que es el que viola los derechos se transforma en el amado. Bueno, hay un quilombo ahí que no nos vamos a meter ahora. Pero bueno, los sociópatas son homicidios seriales, los sicarios, los bebés seriales, los terroristas, homicidios de tinte religioso, los filicidas, Carlito MD y etc. Bien, este es el acto voluntario y ahí estoy yendo para atrás, para el otro lado. Bueno, es lo que hablamos antes, los psicologismos
¿da? Que todo el problema de la criminalidad está relacionado con el hombre manejando fuerzas psíquicas que no domina. ¿Da? Eso es lo que dicen los psicólogos. El impulso instintivo, energía libidinal almacenada de carácter inconsciente, energía psíquica reprimida por traumas en el pasado. Toda esa energía psíquica es la que funciona para el acto de criminalidad. ¿Alcanza eso para explicar la criminalidad? No. ¿Alcanza el componente sociológico para explicar la criminalidad, que dice que es el manejo del juguete de fuerzas sociales? ¿Culpa, si las hay, es de la sociedad? ¿Ideología garantista extrema? ¿Existe eso? Bueno, Zaffaroni ganó un premio con esto, echándole la culpa a todo el sistema político y del Estado en relación a la violencia criminal, que la mayoría digamos, de los violentos y los que era la sociedad y el Estado. Pero no alcanza tampoco. Lo vimos con Pepe la clase pasada en criminología crítica. Muy interesante. No es que el psicólogo le está errando, el sociólogo le está errando. Es un conjunto, es íntegro, es multifactorial. Que solo sea las hormonas, los neurotransmisores y lo que está relacionado con las vías de conexión sináptica, tampoco sería así. ¿Tá? Que la explicación está relacionada a la disminución de serotonina, al aumento de adrenalina impulsiva, de la amígdala que genera esto, que todo el sistema, que después lo vamos a ver, porque está bueno también conocerlo, al sistema que está asociado, porque en las resonancias algunas podemos inferirlo, si bien no es patognomónico, porque no es patognomónico, ninguna imagen en psiquiatría es patognomónica, que no sea tumoral, ¿no? Las demás, no. O sea, sabemos que puede tener una hipotrofia en el cíngulo A3 del hipocampo, pero para una esquizofrenia, pero no es patognómico la esquizofrenia. Lo que siempre en este campo la soberana es la clínica, la manifestación indirecta. Y Antonio Ferrer, que está muy bueno lo que dice, de la Universidad de Valencia, dice: el problema de los sociópatas no es el desconocimiento o su capacidad para conocer las leyes morales que rigen una sociedad, sino la falta de la capacidad para sentirlas. O sea, conocen intelectualmente las normas sociales, pero no las pueden sentir como un bien. Ahí está el trastorno, ahí está el problema. ¿Tá? El sociópata, al no poder sentir los valores morales y estar influenciado por esta hipoafectividad estructural, debe no ser declarado responsable de sus actos, por lo tanto es inimputable. Y ahí está el problema que metió Ferrer. Porque tenga la incapacidad emocional, pero entiende lo que es una ley social, no creo que sea inimputable, porque si no, dejamos de meter gente dentro de la criminalidad. Pasarían a ser todos pacientes neuropsiquiátricos. ¿Se entiende la diferencia? Que es lo que hablamos al principio. Y acá donde le erró Ferrer, lo otro lo describió bien, pero acá le erró. ¿Tá? Por lo menos a mi criterio, ¿no? Y antes de curar a alguien, pregunte si es dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron, según el padre de la ciencia, Hipócrates. Y con eso cerramos, por ejemplo, la clase de hoy, Marce. ¿Alguna pregunta? Después el Power se los paso. Se los paso para que lo tengan. Pasar al grupo, el Power, y después obviamente va a estar la clase subida y grabada para que lo puedan rever, porque obviamente ahí en los comentarios y también en el grupo estaban diciendo que esta clase no da para una clase, sino para mucho más. Obviamente que ahora empezamos con esto. El tema de criminología da para, no sé, nosotros hacemos un curso hiperintensivo, la diplomatura, pero es mucho más largo, pero por lo menos marcamos la visualización de lo que queremos para que la persona tenga en cuenta, y después hay que agarrar los libros y desarrollarlos. Y después, obviamente, que quedamos, independientemente de la diplomatura, quedamos en contacto con el grupo y todo para cualquier planteo que haya necesario. ¿No? Sí. Quiero aclarar algo que lo hablamos la otra vez. Sí. Todos los que están en este curso se pueden quedar en el grupo. Eso pueden volver a cursar la cantidad de veces que quieran. ¿Tá? Quedan como free pass. Nosotros vamos a tener una fecha. Entregan el trabajo práctico del examen, eso lo van a decidir ustedes. Pero después, si quieren seguir en el grupo, sigan, no hay problema. Igual nosotros repetimos las clases y las agrandamos, las achicamos, o sea, nunca son las... Lo que tenemos que tener en cuenta es siempre una fecha límite, que va a ser siempre para agosto, que lo vamos a indicar, cuando ahí se finaliza el curso y empieza el nuevo. Algunos van a empezar, algunos van a estar por la mitad, entonces eso esperan hasta el próximo agosto para volver a cursar si quieren, o para terminar de hacer la cursada. Esa es la idea. Doctor, ¿y qué temas van a hacer para poner en la clase y poder rendir el examen final? ¿Cómo? Todo lo que estuvimos dando hasta el momento, Oscar. Mira, Oscarcito, está bien. Bien. Yo quería saber cuál va a ser
la clase, digamos, que yo pueda dar para que ustedes me aprueben. Bueno, lo vamos a hablar, lo vamos a hablar. La doctora Marisa quiere decir algo también. Perdón que te corto. Sí, Te pide que lo aprobemos. Dios mío, no entendió nada de lo que hablamos. yo le quería preguntar al doctor Maldonado, que mencionó un tema que después no desarrolló y que me parece re interesante, que es esto del arrepentimiento verdadero, que él decía que era un concepto, ¿verdad? Suyo respecto de cuándo detectar si un psicópata está, si una persona, no vamos a decir es psicópata ya de entrada, si hay un arrepentimiento o no respecto de las acciones. Me parece re importante en términos de pensar una pericia, o por ejemplo, en el juzgado familia que a mí me convoca, cuando tengo que periciar padres que han tenido situaciones muy violentas con sus hijos, y se me pide que los pericie para considerar una revinculación. Entonces, ese tema que él ofreció me parece súper pertinente para mí. Bárbaro. ¿Qué tal, Marisa? ¿Qué tal? La próxima, cuando veamos, voy a dar, ahora ya lo acabo de decir, estados peligrosos, y ahí vamos a ver arrepentimiento. Y después le voy a explicar. Pero acuérdense que si utilizan esas consignas, acuérdense de citarme. Yo te voy a acordar y te voy a citar. Pero es verificable. Bueno, gracias. Gracias. Después lo vamos a hablar a eso. En la próxima lo vamos a desarrollar bien. Estados peligrosos. Bueno, gracias. Les quiero agradecer a todos, a Marcelo y a Fernando Javier, porque el curso es magnífico y debería durar más tiempo porque nos da muchas ganas de leer a mucha gente y muchas ganas de que nos dé una clase, de 3 clases por lo menos, Fernando, sobre esto, porque es como un vuelo muy por arriba de algo que uno debería intensificar más. Muchísimas gracias porque el curso es excelente. Gracias, Alicia. Me voy a quedar. Lo que sí los vamos a invitar, por eso siempre recomendamos que se queden en el grupo, lo vamos a invitar a los conversatorios que hacemos, otras actividades relacionadas. Sí, muchas gracias, realmente. En los colegios de abogados o en otros lugares también, colegios médicos, que tenemos distintas actividades, entonces ahí vamos a invitarlos para que participen y para que se acerquen también para seguir con esto, ¿no? Una de las cuestiones que estamos también luchando de alguna manera con el doctor Maldonado es la de la incorporación de justicia terapéutica como una nueva vertiente también criminológica y una nueva escuela. Entonces yo creo que es algo muy interesante, que es nuevo y que tiene este basamento, ¿no? Sobre esto estamos pisando, sobre todo el curso completo y todo el entendimiento completo y acabado a donde llegamos de la criminología, porque esto se sigue construyendo, ¿no es cierto? No estamos en algo que tiene un fin. Así que, bueno, les agradezco que estén motivados, que es lo principal. Ahí está Ronaldo queriendo hacer una pregunta, levantó la mano. Sí, Ronaldo. Cortita, por favor. Es la última clase porque escucho que todos se despiden. Yo recién llegué porque tuve problemas con la inscripción. No. Quédese tranquilo, Ronaldo. Vamos, nosotros todos continuamos. Este curso, el que empezó en agosto, termina en agosto. Parezco Dualde diciendo que el que depositó dólares va a recuperar. Pero la realidad es que quédense, no se preocupen. Todas las clases se van a repetir, así que es un ciclo circular, como el círculo de la violencia, pero bueno, vamos a hacer esa repetición de clases y hasta llegar al momento del examen. Entonces todos van a cumplir con la currícula del año para este curso. ¿Algo más? Sí, no, felicitaciones Marcelo, al doctor Maldonado, a vos por organizar este espacio, que la verdad que es buenísimo. Así que nos veremos en la próxima, muchas felicitaciones. Te espero, Ángel, que participes un poquito más ahora en la próxima, que tiene que ver más con... para el doctor Maldonado, acá el querido Ángel es psicólogo, entonces trabaja en investigación en CONICET, así que tenemos buenos ejemplares en esto de la interdisciplinariedad, ¿no? Que necesita obviamente la criminología. Gracias, Ángel. Genial. De nada. Bueno, cerrado entonces. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta la próxima, doctor. Ahí saqué Hasta la próxima. Chao, Gracias chao. a todos. Gracias, muy amable por estar. Hasta luego.
recomienden el curso a otros que por ahí no. Ya estoy recomendando, doctor. Yo tengo certeza de su afirmación, doctor Casia. Oscar Casia tiene la cámara a mitad de la nariz. ¿Qué pasó, doctor? Tiene la cámara a la mitad de la boca. Claro, porque abajo estoy comiendo. Bueno, dejamos a todos que coman porque seguro que ya le está picando el parasimpático. Es más, de cómo se ve parece que hasta tenés pelo, Carcito, mira, de acá. ¿Ves? No, era un efecto de la cámara, ¿no? Un efecto. Sí. Tengo truchada la cámara con una peluca. Bueno, gracias. Gracias a todos, muy amable. Bueno, Bienvenidos gracias a quienes iniciaron. Bienvenidos. Gracias por la clase. Bueno, gracias, doctor. Muy buena, como siempre. Muy buena la clase.